Ahora, para continuar con la Ley Nacional de Ejecución Penal, nos vamos a dirigir al capítulo quinto, procedimiento jurisdiccional. En esta situación vamos a abarcar el artículo 120, principios del procedimiento. Para esto es importante indicar que las acciones y recursos jurisdiccionales se suscitarán conforme un sistema adversarial y oral y se regirán por principios de contradicción, concentración, continuidad, inmediación y publicidad. ¿Esto qué quiere indicar? Que se van a contradecir las partes, se van a concentrar en un solo lugar o tribunal, van a ser continuos sin que haya grandes lapsos y se va a emplear la mediación y van a ser públicos. Esto también indica que la persona privada de la libertad deberá contar con un defensor en las acciones y recursos judiciales. En el artículo 121, por su parte, nos indica cuáles son las personas o las partes procesales en los procedimientos ante el juez de ejecución, donde podrán intervenir, fracción 1, la persona privada de la libertad, fracción segunda, el defensor público o privado, fracción tercera, el Ministerio Público, fracción cuarta, la autoridad penitenciaria, el director del centro o quien le represente en su ausencia, y en la fracción quinta, el promovente de la acción o recurso. En la fracción sexta nos indica que la víctima y su asesor jurídico, cuando el debate esté relacionado con la reparación del daño y cuando se afecte de manera directa o indirecta su derecho al esclarecimiento de los hechos y a la justicia. Cuando se trate de controversias sobre duración o modificación o extinción de la pena o medidas de seguridad, la fracción quinta, el promovente de la acción o recurso, en este caso, no aplicará. En la fracción o en el artículo 122, la formulación de las controversias nos menciona entonces que deberá presentarse por escrito ante la administración del juzgado de ejecución, precisando el nombre de promovente, quién lo está llevando a cabo, los datos de localización, el relato de su inconformidad, cuál es lo que o qué es lo que está sucediendo, los medios de prueba en caso de contar con ellos, que podrían ser escritos, podrían ser documentales, la solicitud de suspensión del acto cuando considere que se trate de un caso urgente. Es importante mencionar de este artículo 122 que el juez de ejecución, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si la considera pertinente. En el artículo 123, auto de inicio, podemos observar que una vez recibida la solicitud, la administración del juzgado de ejecución registrará la causa y la turnará al juez competente. Recibida la causa, el juez de ejecución contará con un plazo de 72 horas para emitir un auto en cualquiera de los siguientes casos. En la fracción indica, fracción primera, admitir la solicitud e iniciar el trámite. En la fracción segunda, prevenir para que aclare o corrija la solicitud. Y en la fracción tercera, desechar o ser notoriamente improcedente. De esta manera, cuando se realice una prevención, el solicitante tendrá un plazo de 72 horas para que aclare y corrija la solicitud. En esta situación, también es importante destacar que las solicitudes que tengan un mismo objeto, total o parcialmente, serán acumuladas en el auto admisorio para ser resueltas en un solo acto o conjuntamente, continuándose la subsanación por separado. En el artículo 124, sustanciación, en caso de ser admitida la solicitud o subsanada la prevención, la administración del juzgado de ejecución notificará y entregará a las partes copia de la solicitud y sus anexos. En el caso de tratarse de medidas disciplinarias y de violación a derechos que constituyan en caso urgente, de no atenderse de inmediato, quedará sin materia de acción o el recurso jurisdiccional al juez de ejecución de oficio o solicitud de parte decretará de inmediato la suspensión del acto hasta en tanto se resuelva. En caso de que las partes ofrezcan testigos como unas pruebas, deberán indicar el nombre, domicilio y lugar donde podrán ser citados, así como el objeto sobre el cual versará su testimonio. En esta situación, las pruebas que aplica como testigo estarán dando su versión de manera oral y tendrán un efecto. En la fecha fijada se celebrará también la audiencia, a lo cual deberán acudir todos los interesados, la audiencia del director del centro o quien le represente y de la víctima o su asesor jurídico. En el artículo 125 nos indica cuáles son las reglas de la audiencia. Previo a cualquier audiencia, el personal de la administración del juzgado de ejecución llevará a cabo por identificación de toda persona que vaya a participar.
por lo que deberán ofrecerle su nombre completo con apellidos, la edad y el domicilio. Las audiencias serán precedidas por el juez de ejecución y se realizarán en los términos previstos en el Código o, en este caso, en la Ley Nacional de Ejecución Penal. En el artículo 26 vamos a encontrar cómo es el desarrollo de la audiencia. Primero, en la fracción primera, el juez de ejecución se constituirá en la sala de audiencias el día y las horas fijados y verificará la asistencia de los intervinientes. Declarará la audiencia como abierta y dará una breve explicación del tema, o en este caso los motivos de la misma audiencia. En la fracción segunda, el juez de ejecución verificará que las partes conocen de sus derechos constitucionales, legales y que les corresponde en la audiencia y en caso contrario se los hará saber. En la fracción tercera, el juez de ejecución concederá el uso de la palabra al promovente, quien está llevando a cabo o quien promueve la audiencia, y con posterioridad a las demás partes. En la fracción cuarta, las partes discutirán sobre la admisión de los medios de prueba y podrán apelar el desechamiento. En esta situación, los medios de prueba que se estarán presentando por parte del promovente. El juez de ejecución, en su fracción quinta, nos menciona que los medios de prueba se procederá a su desahogo conforme a las reglas del código. Poco a poco se van a ir desahogando las pruebas para que éstas puedan llevarse a cabo ante la presencia del juez. En la fracción sexta, las partes formularán los alegatos finales y, de ser procedente, el juez de ejecución observará el derecho de réplica y dúplica cuando el debate así lo requiera. En la fracción séptima, el juez de ejecución declarará cerrado el debate y, por último, en la fracción octava, emitirá su resolución y la explicará a las partes en la misma audiencia. Para continuar con esto, en el artículo 27, entonces, el juez de ejecución tendrá un término de 5 días para redactar, notificar y entregar copia a las partes de la resolución final. Esto indica que en la resolución del juez deberá pronunciarse incluso de oficio sobre cualquier violación a los derechos fundamentales de los sentenciados. En el artículo 128, los efectos generales, los jueces de ejecución podrán dar efectos generales a las resoluciones relativas de las condiciones del internamiento. También nos menciona en el artículo 129 la ejecución de la resolución. La resolución definitiva se ejecutará una vez más que quede firme. Transcurrido el término para el cumplimiento de la resolución por parte de la autoridad penitenciaria, el juez de ejecución, de oficio o a petición de parte, requerirá a la autoridad el cumplimiento de la misma. Cuando el interesado manifieste su inconformidad en el cumplimiento de la resolución, el juez de ejecución notificará a la autoridad penitenciaria tal inconformidad por el término de 3 días para que manifieste. Cuando la autoridad conforme a la resolución solo fue cumplida parcialmente o es de imposible cumplimiento, el juez se considerará que las razones no son fundadas ni motivadas. Por lo tanto, podríamos indicar que no podrá exceder de 3 días para dar cumplimiento a la resolución. Cuando la autoridad penitenciaria alegue la imposibilidad material o económica para el suplimiento total o parcial de la resolución, el juez de ejecución escuchará a las partes, fijará un plazo razonable para el cumplimiento. Cuando la autoridad penitenciaria responsable del centro no cumpliere dentro del plazo establecido, el juez requerirá a sus superiores jerárquicos por su cumplimiento aplicando, en su caso, las medidas de apremio conducentes.